piso y luego se montaba sobre los muros. Los muros son de adobe, ¿no? Invariablemente. La perfecta unión de las juntas de cada una de las piezas nos habla de una técnica de manufactura muy buena, muy fina. Prácticamente más que un constructor es un escultor el que está trabajando estos tableros. Y van a ver que en la mayoría de ellos no hay prácticamente un solo error, ¿no? ¿Cómo logras esto? Pues invariablemente teniendo a grupos especializados sobre la construcción ya perfectamente establecidos, tal y como lo tenemos nosotros, suponemos, por rangos, ¿no? Entre quienes llamamos, por ejemplo, maestros, quien llamamos, por ejemplo, oficial, ¿no? Que ya irán manejando estos términos, qué es un maestro, qué es un oficial, qué es un media cuchara, ¿no? Qué es un chalán. Son estos rangos que en la obra te van dando el nivel de especialidad con que cada uno de ellos maneja las cosas, muchachos, y que evidentemente con cada una de estas especialidades o con cada uno de estos manejos pues cobra más, ¿no? El maestro termina ganando más que nosotros, es bien triste, ¿no? Pero así es la cosa. Y el cuate no mueve un ladrillo sobre el cual desplantar los muros de adobe. ¿Esto con qué intención? Pues evidentemente para evitar que la humedad penetre directamente sobre el núcleo de tierra y lo friegue, ¿no? Lo humedezca y lo deslave. No lo hacían tan mal, muchachos. Es prácticamente una cimentación superficial, nada más que en lugar de estar bajo tierra está sobre tierra, y luego el adobe, para que no sufra daños y esto por supuesto sobreviva mucho más tiempo. Vendría el recubrimiento de cal y luego los tableros en la parte superior, ¿no? De aquí es de notar muy singular el caso del refuerzo o del diseño de los accesos de las puertas, donde muchas de las piedras que llamamos dintel, que es el que va en la parte superior y libra el claro, prácticamente son piedras monolíticas, ¿no? O sea, de una sola pieza. ¿Cómo subirían, muchachos, los materiales estos cuates? ¿Cómo le harían para mover una piedra de esas? Como ustedes pueden ver, la de allá atrás, ¿no? La del acceso derecho, por lo menos debe tener una longitud de ¿cuánto? De 3 metros, por un ancho de 1,60, ¿no? Y un espesor de 30 centímetros, ¿les gusta? Debe estar pesando unas 3 toneladas. ¿Cómo la sacas de la cantera? ¿Cómo la transportas? Llegas aquí, ok, la trajiste arrastrando, le metiste morillos para rodarla, ¿no? Pero ya la pusiste, ahora ¿cómo la subes? 3 metros arriba. Todo eso debió ser una organización muy interesante, pero además de un conocimiento de la física impresionante. Por supuesto que la subieron por contrapesos y poleas, ¿no? A través de un andamio. Pero para eso se necesita conocer cuántas poleas, muchachos. No es tan sencillo, ¿eh? No es nada más de, mira, jálale una cuerda y métele una polea y ponle un peso de este lado para que se levante, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la estructura del andamio que soporte el peso de 2 piedras o de 2 pesos similares para formar el contrapeso y empezar a elevarla? Todo eso debió ser muy impresionante y no tenemos registro alguno, chicos. No tenemos registraciones por las esquinas, pero no nada más son entre calles, también son áreas de servicio. ¿Qué se hace en las esquinas, chicos? La esquina sirve como almacén, sirve como área de trabajo, sirve como cocina. No se cocina allá adentro, se cocina en las esquinas. O sirve como comunicación con otra célula. Cualquiera de estas puede ser la variante. Hay veces que en lugar de 4 habitaciones, en otras regiones de Mesoamérica tenemos un portal, un pórtico, ¿no? Abierto por columnas que te permite pasar directamente al patio. Y entonces tenemos 3 habitaciones y un pórtico. En otros casos, muchachos, lo que tenemos son accesos porticados, que es una variante. ¿Cuál es este? Donde entras a un pórtico con un muro que te distribuye a los laterales para dar la vuelta y entrar al acceso por medio de un muro central. Esto quiere decir que tienes 2 cámaras, una cámara frontal y una posterior, ¿no? Y estas distribuciones las van a ir manejando cada cultura de acuerdo a sus distribuciones y por supuesto forma de pensar. No son todas iguales, ¿eh? Y eso es lo interesante. Aquí verán, ahorita pueden darle la vuelta a este patio, hay una comunicación y hay otro patio por detrás del muro con otras 4 habitaciones. Aquí se rompe el esquema porque en algún momento rompieron la distribución del conjunto arquitectónico cuando construyeron la iglesia
Se sabe perfectamente, está documentado, que aquí vivieron los frailes casi 300 años. No tuvieron que construir un convento. El propio espacio les sirvió muy bien como convento. Esa parte, por ejemplo, en México no la hemos tampoco estudiado muy bien. Se habla mucho del sincretismo cultural, muchachos. ¿Qué es el sincretismo? Pues es la unión de los dos pensamientos, indígena y cristiano. ¿Cuál es el resultado arquitectónico por excelencia de ese sincretismo cultural? Los conventos no, porque son europeos. Prácticamente partidos arquitectónicos del siglo IX, medievales. Las casas tampoco. Daba miedo entrar a las iglesias, ¿no? Ese mito estúpido que duró hasta los años 80, nos queda claro hoy en día que no nos daba miedo. Los indígenas toman el culto en los espacios exteriores, en las grandes plazas. Resultado de eso es la gran interpretación de los monjes o de las órdenes mendicantes de entender que era imposible meter a los indígenas a la iglesia a escuchar la evangelización porque no estábamos acostumbrados, no entraban. Resultado de eso, hacen una forma arquitectónica única en todo el planeta, que es la capilla abierta. Una especie de portal frente al atrio, donde el atrio funge las veces de plaza y la capilla de templo, de pirámide. Eso es el resultado de un sincretismo en arquitectura. Pero de ahí en fuera, nadie puede decir nada más. No hemos estudiado mucho más allá cómo es que se fusionan estas ideas y dan como resultados espacios, otra vez, muchachos, que podríamos llamar netamente mexicanos. ¿Por qué? Porque no habría otro igual. No se mezclaron mexicas con españoles en ningún otro lado del planeta. Ni mexicas con totonacas, ni españoles con totonacas, ni españoles con mayas, en ningún otro lado del planeta. Esas pequeñas resultados, que pueden ser inclusive la adaptación de espacios, como el caso de Mitla, donde llegan, necesitan evangelizar. Este era uno de los señoríos más grandes de Oaxaca, ¿no? De toda esta zona de valles, ya tendientes hacia la región de Chiapas, ¿no? Llegan y tienen que construir la iglesia y por las circunstancias no pueden construir el convento, pero les queda bien adaptar estos espacios. Este conjunto le llaman así, del convento, o como dice la cédula, del establecimiento católico. Aquí viven hasta el siglo XVIII como vida conventual, con claustros y demás, porque les queda bien el modelo, ¿no? Rosa. Son tres las columnas. Tiene las columnas al centro, el espesor o el ancho del muro pues nos da una idea de lo que es el espacio interior. Por supuesto, si esto está cubierto con una estructura de madera, de vigas y tal, pues necesitaba un refuerzo intermedio para que no se cayera. Esto lo resuelven con las columnas que ya van a ver adentro, son las más grandes que hay en todo Mitla, que son bien interesantes la forma en cómo las trabajan y cómo las colocan, ¿no? Pero más allá de eso, este es un poco el discurso de la arquitectura mixteca, ¿no? Ese manejo fino de la piedra, que insisto, jamás se va a poder comparar con la plataforma norte Monte Albán, pero los zapotecos jamás pudieron hacer este trabajo tan fino, ¿no? De la greca, la articulación de los tableros. Se han encontrado hasta 17 diseños diferentes, pero esos 17 se repiten en todos lados, lo cual quiere decir que hay un trabajo de fabricación masiva. Es un proceso preindustrializado, ¿no? En pocas palabras, si es que lo queremos ver así. La idea, la propuesta es muy sencilla. Se cree que esto se trabajaba en piso, se armaban los mosaicos en el piso para que no hubiera ajuste en las juntas, o sea que no fallaran las piedras, y luego esto se colocaba sobre los muros de adobe aún frescos. Pero ¿no era más difícil hacer eso que agarrar las piezas y irlas poniendo? No, porque tendrías que hacer una por una. ¿Sí me explico? Al detalle conforme le ibas colocando. Si tú trabajas, tienes que meter cuñas o tendrías que ir haciendo una por una, porque a la hora de ir colocando hay mucha posibilidad de que se te vayan moviendo y tal. ¿Sí me explico? Y lo otro interesante es la forma. Aquí se ve muy bien esta inclinación que les decía. Si ustedes se fijan, y esto es bien interesante, el paramento del cuerpo está hacia adentro, ¿no? Es cóncavo.
¿Por qué, muchachos? Y es un principio básico de estabilidad. ¿Por qué no es la base más amplia, o por qué tienden a una base más angosta que más amplia, que diría la lógica? Son muros de un espesor de entre 1,20 y 1,40 más o menos de ancho, que van rellenos de material, por supuesto, ¿no? Es el principio de los vasitos de unicel, muchachos. ¿Han visto cómo son los vasos de unicel, que son como trapecios invertidos? Cuando no tienen peso, son extremadamente inestables, pero una vez que les echas agua, ¿sí me explico? Sí. Y es pura lógica, muchachos. Lo que hace el mixteco es hacer ese principio. Coloca los muros convexos y los rellena. Y esto le da una mayor estabilidad al elemento arquitectónico. Suponemos una respuesta antisísmica, nada más, ¿no? Fueron tratando de articular un poquito tanto las cuestiones volumétricas como también los esfuerzos específicos. Hay una cosa muy interesante que aquí ya se ve. Está una primera hilera de piedras horizontales después del basamento, donde ya empieza el muro. ¿Sí la identifican? Una hilera de piedras horizontales o sillares horizontales y luego de sillares verticales más anchos. Y luego otra vez una hilera de sillares horizontales. Este principio es muy interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque una estructura que tiene volúmenes de diferente dimensión trabaja indistintamente en cada hilada. ¿Sí me explico? Cuando se mueve en sismo la estructura, si todas las piedras son iguales, va a tratar de moverse monolíticamente. Pero si son diferentes, cada hilada va a trabajar de forma distinta y absorber las vibraciones de forma distinta, al grado que puede disiparlas por secciones, en lugar de absorberla como módulo. Este principio lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener en la arquitectura zapoteca y en unos casos muy concretos que todavía necesitamos estudiar más, encontramos hasta piedras cilíndricas, que creemos hasta funcionan mucho mejor y tienen también esa intención de absorber los esfuerzos generados por los movimientos sísmicos, que son como, son horizontales, porque afortunadamente en este país los trepidatorios no existen, ¿no? Arquitectos, no hay movimientos trepidatorios en América, no existen. ¿Cuál es ese movimiento? El vertical, ¿no? Cuando escuchen por ahí a alguien diciendo es que tembló trepidatorio, se ríen. Ja, ja, ja. ¿No? Yo escuché que en el terremoto del 85 había sido... ¿Cómo no pensé mi mamá que ayer la habló mi papá y habló con ella?